Buda encontró lo que buscaba. No soy creyente, pero si hubiera una religión que pudiera satisfacer las necesidades de la ciencia moderna, esa sería el budismo. Esto lo dijo Albert Einstein, fue un físico de renombre. El budismo tiene las características de una religión universal que uno podría desear para el futuro. Trasciende la idea de un Dios personal y se aleja del dogma y la teología. Incluye tanto el mundo natural como el espiritual. La visión se basa en un sentido religioso que surge de la experiencia de todas las cosas, tanto naturales como espirituales, como una unidad significativa. Einstein veía el budismo no solo como una doctrina espiritual, sino también como una filosofía de vida, un enfoque integral del universo y de los seres humanos que refleja una armonía entre la ciencia y la espiritualidad. Creía que en un mundo cada vez más dominado por la ciencia y la tecnología, el budismo ofrece una mentalidad flexible que nos abre las puertas a una comprensión profunda de la naturaleza del universo y nuestro lugar en él. ¿Qué tienen en común? Albert Einstein, una figura clave en la historia de la ciencia, cambió el rumbo de la humanidad con su teoría general de la relatividad, abriendo una nueva era en nuestra comprensión del universo. Descubrió que el tiempo y el espacio no son entidades separadas, sino que están entrelazados y cambian según la posición y la velocidad del observador. La ecuación E-mc² no es simplemente una fórmula. Es una poderosa afirmación sobre la unidad de la materia y la energía, que abre nuevas puertas en el campo de la física. Pero Einstein no fue únicamente un científico. También fue un gran filósofo y pensador que trascendió los límites de la teoría científica en busca de la armonía entre la ciencia, la filosofía y la religión. Su visión de la religión no se basaba en una fe ciega, sino en una profunda apreciación del orden y la maravilla del universo, reflejo de un alma que busca constantemente la belleza y la verdad. A través de su manera de unir la ciencia con la filosofía y la religión, Einstein se convirtió en un símbolo de la constante búsqueda y del deseo de entender el mundo que nos rodea. La humanidad no tiene la sabiduría suficiente para entender todos los misterios de la naturaleza. Buda ofreció a la humanidad una valiosa lección, abriendo el camino para explorar plenamente el potencial infinito de la mente, lo que llevó a una profunda comprensión del mundo que nos rodea y finalmente a la liberación del ciclo interminable de renacimientos. La diferencia está en que, mientras Einstein buscaba respuestas a los misterios del universo exterior, Buda enfocaba su atención hacia el interior, usando la observación, la sabiduría y el verdadero razonamiento para alcanzar la iluminación. Tanto Buda como Einstein abordaron su trabajo con un enfoque científico, pero Buda afirmó firmemente que el conocimiento no debe aceptarse ciegamente. Promovió la verificación a través de la experiencia personal y el razonamiento. Un enfoque abierto solo acepta lo que se ha demostrado como cierto. Con este método, Buda alcanzó la profunda comprensión que buscaba. Einstein destacó la importancia de la ética y la integridad en las personas. Sin embargo, creía que la fuente de la moralidad no debía ser el miedo ni la expectativa de castigo de Dios o de cualquier otro poder. Dijo Albert Einstein, Religión y Ciencia, New York Times Magazine, 9 de noviembre de 1930. Einstein negó la existencia de un Dios personal, pero no pudo explicar la belleza y el orden metódico con que se formó el universo. Lo dijo de la siguiente manera: Dios es la admiración sin límites por la estructura del mundo, tal como nuestra ciencia puede descubrirla. Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupe por el destino y las acciones de los seres humanos. Albert Einstein. ¿Qué es el Dios de Spinoza al que se refería Einstein? Spinoza, filósofo holandés, afirmó que Dios no es más que la naturaleza misma. Según Spinoza, existen la materia, la energía, los átomos, las moléculas, la vida, el pensamiento, los seres humanos, las sociedades, las galaxias y posiblemente incluso múltiples universos. Pero nada existe fuera de la naturaleza, incluyendo los fenómenos espirituales y otros que aún no comprendemos. Si existen, forman parte de la naturaleza. En el budismo hay 5 leyes naturales que operan en el universo y provocan que todo ocurra, conocidas como los 5 niyamas.
El karma o la acción es solo uno de esos elementos. La situación actual es el resultado de muchos factores que cambian constantemente. No hay una única causa por la que todo exista como existe. La siguiente afirmación muestra claramente que, aunque Einstein rechazó a Dios, no era ateo. He dicho varias veces que, en mi opinión, la idea de un Dios personal es infantil. Pero no comparto el entusiasmo del ateo profesional por combatir el teísmo. Su entusiasmo surge principalmente del difícil proceso de liberarse de los adoctrinamientos religiosos de juventud. Prefiero una actitud de humildad que refleje la limitada comprensión que tenemos sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos. El camino medio. Buda se opuso al concepto tradicional hindú de que el mundo fue creado por Dios, eternalismo. Tampoco aceptó el materialismo de quienes no creen en Dios, lo que se conoce como nihilismo. Se convirtió en el primer filósofo en negar la idea de que el alma es una entidad inmutable. Einstein parece haber estado de acuerdo con ambas posturas. En su declaración anterior, Einstein mostró humildad al reconocer las limitaciones de su conocimiento para comprender los misterios del mundo. Reflexionemos sobre las palabras de Einstein. El ser humano es parte de ese todo que llamamos universo, una parte limitada en tiempo y espacio. Se percibe a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de la conciencia. Este delirio es una especie de prisión para nosotros, que nos limita a nuestros deseos personales y al cariño por unas pocas personas cercanas. Nuestra tarea es liberarnos de esta prisión ampliando nuestro círculo de compasión para incluir a todas las criaturas vivientes, así como a la naturaleza en toda su belleza. Nadie puede lograrlo por completo, pero el esfuerzo por alcanzarlo es parte de la liberación y la base de la seguridad interior. Este pensamiento se alinea estrechamente con las enseñanzas budistas, especialmente con el camino medio, que evita los extremos del eternalismo y el nihilismo. Destaca la conexión entre todos y la importancia de la compasión y la comprensión más allá del yo, buscando una liberación espiritual que aporte paz interior y una conexión más profunda con el universo. Einstein, Buda y cómo entendemos el universo. Los conceptos físicos son creaciones libres de la mente humana y no están, como podría parecer, determinados solo por el mundo exterior. Esta cita de Einstein ofrece una reflexión profunda sobre cómo comprendemos y construimos el conocimiento acerca del mundo que nos rodea. Afirma que los conceptos físicos, es decir, cómo describimos y explicamos los fenómenos naturales, no están determinados solo por el mundo exterior, sino que son productos de la mente humana. En otras palabras, aunque el mundo natural existe por sí mismo y sigue sus propias leyes, la manera en que comprendemos e interpretamos ese mundo mediante conceptos y teorías físicas es una creación nuestra basada en la observación, el razonamiento y la creatividad. Einstein destacó la flexibilidad y creatividad de la ciencia, así como que no existe un único camino ni una respuesta fija para ninguna pregunta. Esto abre posibilidades para la innovación y el progreso científico, ya que los científicos siguen desarrollando y ajustando sus teorías para reflejar de manera más precisa el mundo natural. Este punto de vista también destaca la importancia de entender que el conocimiento científico no es absoluto. Los conceptos y teorías científicas siempre están abiertos a ser cuestionados y revisados con el tiempo, gracias a nuevas evidencias y a una mayor comprensión del mundo. Sorprendentemente, Buda hace 2500 años expresó un punto de vista similar, aunque de manera diferente. Todas las ideas como causa y efecto, secuencia, átomos y elementos básicos son creaciones de la imaginación y manifestaciones de la mente. El Buda. El yo no es un concepto basado en la razón. Según Buda, el yo no es un concepto racional. El yo es simplemente una emoción. Por eso la conciencia es una ilusión y la sensación de identidad es simplemente una actividad del cerebro. Los humanos viven casi siempre en un estado de sueño, creyendo que realmente existen. Como consecuencia, se vuelven dependientes de conceptos y formas, sin darse cuenta de que estos no tienen más fundamento que las actividades de la mente. El Buda declaró que debido a esta percepción errónea, la liberación de la humanidad se vería obstaculizada.
El Buda se refirió a esto como ignorancia o anatta, no yo, que Einstein describió como la ilusión de la conciencia. La solución que ofrece Buda para ayudarnos a escapar de esta prisión es desarrollar y purificar la mente siguiendo un camino claro, el noble óctuple sendero y las 4 nobles verdades. El camino del Buda también implica mostrar una compasión imparcial hacia todos los seres. Según el Buda, el apego y el deseo causan sufrimiento y nos impiden escapar de esta prisión. Einstein dijo que esta prisión limita nuestro amor solo a nuestros seres queridos, volviéndolo egoísta. Propuso que para salir de esta prisión, la compasión debe extenderse a todos los seres vivos. El esfuerzo de Einstein por explorar los misterios del mundo se puede ver en esta afirmación. La experiencia más hermosa y profunda es sentir lo místico. Es la esencia de toda ciencia verdadera. Aquella persona para quien esta emoción es desconocida, que ya no puede maravillarse ni quedarse cautivada por el asombro, está prácticamente muerta. Saber que el nirvana nos resulta impenetrable realmente existe, manifestándose como la sabiduría suprema y la belleza más radiante que nuestras facultades embotadas solo pueden comprender en sus formas primitivas. Este conocimiento y sentimiento están en el centro de la verdadera religiosidad. Prefiero una actitud de humildad que reconozca la limitación de nuestra comprensión intelectual de la naturaleza y de nosotros mismos. Buda se opuso al concepto tradicional hindú de que el mundo fue creado por Dios, eternalismo. Tampoco aceptó el materialismo de quienes no creen en Dios, lo que se conoce como nihilismo. Se convirtió en el primer filósofo en negar la idea de que el alma es una entidad inmutable. Einstein parece haber estado de acuerdo con ambas posturas. En su declaración anterior, Einstein mostró humildad al reconocer las limitaciones de su conocimiento para comprender los misterios del mundo. Reflexionamos sobre las palabras de Einstein. El ser humano es una parte de ese todo que llamamos universo, limitada en el tiempo y el espacio. Se percibe a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado de lo del resto, una especie de ilusión óptica de la conciencia. Este delirio es una especie de prisión para nosotros, que nos limita a nuestros deseos personales y al cariño por unas pocas personas cercanas. Nuestra tarea es liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para incluir a todas las criaturas vivientes, así como a la naturaleza en toda su belleza. Nadie puede lograrlo por completo, pero el esfuerzo por alcanzarlo es parte de la liberación y la base de la seguridad interior. Este pensamiento se alinea estrechamente con las enseñanzas budistas, especialmente con el camino medio, que evita los extremos del eternalismo y el nihilismo. Destaca la conexión entre todos y la importancia de la compasión y la comprensión más allá del yo, buscando una liberación espiritual que aporte paz interior y una conexión más profunda con el universo. Einstein, Buda y cómo entendemos el universo. Los conceptos físicos son creaciones libres de la mente humana y, aunque parezca lo contrario, no están determinados únicamente por el mundo exterior. Esta cita de Einstein ofrece una reflexión profunda sobre cómo comprendemos y construimos el conocimiento acerca del mundo que nos rodea. Afirma que los conceptos físicos, es decir, cómo describimos y explicamos los fenómenos naturales, no están determinados solo por el mundo exterior, sino que son productos de la mente humana. En otras palabras, aunque el mundo natural existe por sí mismo y sigue sus propias leyes, la manera en que comprendemos e interpretamos ese mundo mediante conceptos y teorías físicas es una creación nuestra, basada en la observación, el razonamiento y la creatividad. Einstein destacó la flexibilidad y creatividad de la ciencia, así como que no existe un único camino ni una respuesta fija para ninguna pregunta. Esto abre posibilidades para la innovación y el progreso científico, ya que los científicos siguen desarrollando y ajustando sus teorías para reflejar de manera más precisa el mundo natural. Este punto de vista también destaca la importancia de entender que el conocimiento científico no es absoluto. Los conceptos y teorías científicas siempre están sujetos a desafíos y revisiones con el tiempo, a medida que se analizan nuevas evidencias y se adquieren nuevas comprensiones del mundo. Sorprendentemente, Buda, hace 2500 años, expresó un punto de vista similar, aunque de manera diferente. Todas las ideas como causa y efecto, secuencia, átomos y elementos básicos
Son creaciones de la imaginación y manifestaciones de la mente. El yo no es un concepto basado en la razón. Según Buda, el yo no es un concepto racional. El yo es simplemente una emoción. Por eso, la conciencia es una ilusión y la sensación de identidad es simplemente una actividad del cerebro. Los humanos viven casi siempre en un estado de sueño, creyendo que realmente existen. Como consecuencia, se vuelven dependientes de conceptos y formas, sin darse cuenta de que estos no tienen más fundamento que las actividades de la mente. El Buda declaró que debido a esta percepción errónea, la liberación de la humanidad se vería obstaculizada. El Buda se refirió a esto como ignorancia o anatta no yo, que Einstein describió como la ilusión de la conciencia. La solución que ofrece Buda para ayudarnos a escapar de esta prisión es desarrollar y purificar la mente, siguiendo un camino claro, el noble óctuple sendero y las 4 nobles verdades. El camino del Buda también implica mostrar una compasión imparcial hacia todos los seres. Según el Buda, el apego y el deseo causan sufrimiento y nos impiden escapar de esta prisión. Einstein dijo que esta prisión limita nuestro amor solo a nuestros seres queridos, volviéndolo egoísta. Propuso que, para salir de esta prisión, la compasión debe extenderse a todos los seres vivos. El esfuerzo de Einstein por explorar los misterios del mundo se refleja en esta afirmación. La experiencia más hermosa y profunda es sentir lo místico. Es la esencia de toda ciencia verdadera. Aquel para quien esta emoción es desconocida y que ya no puede maravillarse ni quedarse admirado, es una persona práctica. Si te gustó el contenido, apóyanos con una suscripción. Hasta luego.